Hola, soy Amelia Bayo, directora del Núcleo Milenio de Formación Planetaria, y con mis editores de ciencia, mis secuaces, Carol y Mario, les traemos esta cápsula taza de astronomía en el Café Negro, donde hoy hablaremos de campos magnéticos y hemos titulado esta cápsula, esta serie de hecho, del imán del refri a las plagas de manchas en estrellas extremas. Así que como ven es un viaje un poquito largo del imán del refri a estas estrellas extremas, así que lo hemos dividido en dos. Hoy hablaremos del imán del refri y del campo magnético terrestre y de ahí daremos el salto, les dejaremos una pregunta para dar el salto a el campo magnético del Sol y el de otras estrellas, en particular estas estrellas extremas que fueron publicadas muy recientemente en la prestigiosa revista Nature. Empezamos por el imán del refri. Todos somos familiares con el imán de un refri. ¿Pero cómo funciona realmente el imán de un refri? Bueno, esa parte de campo magnético está creada por el polvo de ferrita. Y el polvo de ferrita lo que es un óxido de hierro con algún otro metal, puede ser aluminio, puede ser incluso hierro. Y lo que se tienen que imaginar es que básicamente lo que tienen es una estructura de cristalitos pequeños, súper pequeños, y esos cristales son los responsables de este campo magnético. El campo magnético en la superficie, lo que llamamos densidad del flujo magnético en la superficie de un imán de refri es de 100 Gauss. Pero bueno, eso no les dicen mucho, ¿verdad? Gauss es la unidad que los físicos, los astrónomos, todos los que usamos unidades que tienen que ver con campo magnético, es la unidad que ocupamos para hablar de esa densidad de flujo magnético. Para ponerlo en perspectiva, como les decía, en la superficie de un imán tenemos 100 Gauss. ¿Cuánto piensan que será el flujo de campo magnético que tenemos en la superficie de la Tierra? Bueno, a lo mejor les sorprende porque es tan chico como 0.5 Gauss. Es decir, ni siquiera es 1% del campo que tenemos en estos imanes del refri, sino que es 0.5 Gauss. ¿Y cómo se forma este campo magnético? Bueno, el campo magnético de la Tierra se forma porque en el núcleo de la Tierra hay una cantidad no despreciable de hierro líquido que se está moviendo. Ese hierro líquido, al moverse, al igual que una dinamo en la bicicleta, cuando uno se mueve, cuando uno mueve los pedales, crea un campo eléctrico que hace que la luz se prenda, ¿verdad? Este campo, flujo de hierro líquido, por un efecto similar a dinamo, está generando un campo eléctrico, pero se está moviendo. Entonces, este campo eléctrico en movimiento genera precisamente ese campo magnético. Volviendo a la magnitud de ese campo magnético, a esa densidad de flujo que decíamos que era 0.5 Gauss, suena como muy poco. Bueno, ese pequeño, por así decirlo, campo magnético es vital para nosotros. En primer lugar, por ejemplo, el campo magnético de la Tierra, seguro que han visto imágenes de auroras, ¿verdad? Esos espectáculos preciosos de luces que se ven en el norte, muy en el norte y muy en el sur. Esos espectáculos de luces, de hecho, son provocados por partículas muy energéticas que no nos harían ningún bien a los seres humanos, que vienen del Sol y no solo del Sol, y que precisamente el campo magnético, aunque tenga ese flujo relativamente que uno puede pensar que es pequeño, intercepta y nos genera un espectáculo, pero sobre todo nos protege, es vital para nosotros realmente. La otra aplicación del campo magnético terrestre que todo el mundo puede imaginarse tiene que ver con la orientación, ¿verdad? Como en el siglo IX o así, el invento se atribuye a los chinos, pero también puede que se desarrollara en paralelo en otros sitios del mundo. Se descubrió que existían estas brújulas, ¿verdad? Que uno podía generar un mecanismo de modo que tuviera una agujita apuntando siempre al norte. Y eso permitió un desarrollo de la navegación espectacular. Imagínense uniendo eso al conocimiento de las estrellas, ya uno puede navegar mucho mejor. Un dato curioso es que uno puede pensar que una brújula apunta exactamente siempre al mismo sitio, y no es tan así, porque el polo norte magnético se mueve. De hecho, se mueve entre 50 y 60 kilómetros al año, que puede parecer mucho o poco, según si uno piensa que los tiene que caminar, o si uno piensa cuánto es eso con respecto al total de la Tierra. Entonces, realmente la aguja no está apuntando exactamente al mismo sitio, pero bueno, la diferencia es tan pequeña que no la percibimos. Una diferencia mucho mayor es la que pasa cada unos entre 10.000 y 100.000, cientos de miles de años, que es que el polo norte magnético y el polo sur magnético de la Tierra se invierten, cambian de posición. Y eso se ha podido inferir porque se ha estudiado cómo están magnetizadas distintas rocas que se han podido ir datando cuando eso ocurrió y se ha podido concluir que ese cambio se dio.